Bien, buenos días. Una vez más con este programa, con Conversando el Desarrollo. Para esta oportunidad tenemos un invitado especial en el sentido de que es diferente a los invitados que hemos tenido antes, que generalmente pues han sido muy de aquí de la academia, profesores, compañeros, y aquí ya traemos a una persona de afuera de un ciudadano común para que nos acompañe en este problema. Buenos días, Rigo, bienvenido. Buenos días, Pablo, gracias y bienvenidos. Presenta. Y efectivamente tenemos el gusto de contar precisamente con la participación de un actor importante en el ámbito de Nayarit, porque no solamente al ser empresario, sino también haber podido colaborar, ¿verdad?, en el sector gubernamental, y precisamente la intención de invitarlo es para conocer un poquito de la experiencia y hablar del tema del desarrollo. Licenciado Eulalio Coronado, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pablo Rigoberto. Es un gusto poder acompañarlos y compartir esta charla. Así es, gracias. Comentarles que precisamente la invitación del licenciado Eulalio es porque a raíz de la investigación que un servidor llevó a cabo en el tema de la identificación de la economía circular en la industria restaurantera de Tepic, pudimos contactar con el licenciado. Nos abrió muchísimo las puertas junto con su esposa de uno de los restaurantes muestra, y precisamente allí tratábamos algunos temas relacionados con la sustentabilidad. La pregunta con la que me gustaría iniciar, licenciado, usted como empresario, ¿qué dificultades se encuentra? Porque mucho se habla de que los restaurantes sean sustentables como cualquier otra organización, pero ¿qué dificultades realmente se encuentra una persona que está en el ámbito empresarial, que tiene una dinámica, que tiene que encontrar con una serie de retos aunados a, en ocasiones, reglamentaciones bastante estrictas que no permiten o incluso pudieran asfixiar? ¿Cómo ha sido esa experiencia en su caso? Bueno, en los 20 años que tenemos dedicados al rubro gastronómico, el cambio de paradigma ha sido difícil. Difícil en los proveedores, también el difícil entre los compañeros de trabajo. Sin embargo, como sociedad hoy el modelo de sustentabilidad viene empujado sobre todo desde los más jóvenes, así lo hemos observado. Los nuevos integrantes del equipo entienden mejor la necesidad que se tiene de cambiar el modelo de consumo. Entonces esto nos ha ayudado a nosotros a que sea más sencillo, sobre todo primero entre el equipo de trabajo y después hacia nuestros proveedores, que son pues parte de la cadena muy importante para irlo mejorando, para tener una base más sustentable en nuestro quehacer. Igual en los últimos años que el consumo tiende a estar dirigido a una tendencia muy joven, donde precisamente se busca una sostenibilidad, que tenga un elemento, que tenga el otro. Es algo que le agrega valor a esta cadena de valor como tal, cadena de abastecimiento, cadena de consumo. O sea, el tener estos tipos de procesos, el estar enfocados en esta sostenibilidad, es algo que el consumidor joven o el consumidor nuevo o el consumidor de este momento es lo que está buscando, y eso le agrega un valor a todo este tipo de mercado, mercado gastronómico, en bebidas, en todo esto. Siempre se está buscando esto, que igual te comentaba también con el café, o sea, que el café en este momento se rige más por una tendencia de consumo, ¿sí? Pero que igual se está buscando, los consumidores están buscando como qué cositas nuevas, diferentes tienes. Entonces, por ejemplo, está la sostenibilidad, que la tecnología, que esta cosita, que lo otro. Entonces es algo que sí le da más valor. Antes de continuar con el tema, de seguir hablando de sostenibilidad, yo quisiera
que explicáramos muy bien, dado que tu investigación, Rigo, es parte desde la economía circular para llegar a esa sostenibilidad. Expliquemos así, la manera más fácil que se pueda, qué es economía circular y cómo ésta se relaciona precisamente con los restaurantes, con el sector gastronómico. Entonces, si gustan, Rigo y después licenciado. Sí, gracias. Primeramente, hacer mención de que la economía circular no es un término, sino más bien sería una perspectiva que abarca transversalmente los procesos de producción y consumo. Estamos acostumbrados a que todo lo que se produce es un modelo lineal, le llamamos. Se genera, se consume y se tira. Es un modelo lineal que una vez que satisfacemos las necesidades, pues ese desecho se va acumulando. Pero ¿cuál es la consecuencia? Pues que estamos generando desperdicios, alto número de basura, y también estamos perdiendo en términos monetarios pues recursos que de otra manera podríamos aprovecharlos. La economía circular lo que brinda es esa perspectiva de valorización del capital natural, le llama así, para ver de qué forma ser más eficiente tanto la energía y los materiales y reincorporándolos en un ciclo perpetuo dentro del proceso productivo. Eso puede sonar un poquito raro, pero en el término de los restauranteros, que es precisamente tu pregunta, el interés de esta investigación es porque la vocación de nuestro estado particularmente va hacia el sector servicios. Los restaurantes son uno de los establecimientos con mayor crecimiento desde 1998, de acuerdo con la Canirac. Entonces, hay una preponderancia. Europa normalmente, que es quien ha llevado la batuta en este tema de economía circular, lo ha enfocado en los procesos industriales del sector secundario, pero Nayarit no tiene una vocación de manera general, aunque sí hay casos específicos de industrias. Entonces quise identificar qué está haciendo la industria restaurantera, particularmente adoptando estos dos términos en materia de sostenibilidad. Y ahí es donde la pregunta sería: ¿qué hacen los restaurantes o qué están haciendo los restaurantes? Porque es un mercado bastante competitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo para innovar? ¿Qué están haciendo para aprovechar al máximo los recursos que tienen para garantizar entonces esa productividad que les permita seguir en el mercado? En el caso de ustedes, licenciado, ¿cómo ha sido cómo ve usted a la industria restaurantera? Bien, mi impresión es que estamos impulsados por esta necesidad de sostenibilidad, necesidad de ser cuidadosos con el medio ambiente. Estamos viviendo situaciones a diario que nos están manifiestas, que de no cuidar nuestro entorno estaremos padeciendo graves consecuencias. Tuvimos hace unos días desafortunado incendio del Cerro de San Juan como ejemplo, y pues no solo fue la calidad del aire que ustedes monitorean con una estación aquí en la universidad, sino pues lo vivíamos a diario. Seguramente en las próximas temporadas de lluvias el material que se arrastre a la ciudad nos creará otro caos, y en el futuro pues el poder reforestar un área tan grande como la que fue afectada pues llevará tiempo, y ese es un ejemplo solamente de la necesidad de cuidar y de conservar. En general, la gran ventaja que se tiene en el sector restaurantero es poder vivir en un estado como lo es Nayarit, donde se encuentran materias primas de excelente calidad. Tenemos en el área de las frutas, ejemplo, el mango, y bueno, pues creo que todos conocemos de los pescados y mariscos que se obtienen en nuestros mares y marismas, que son de excelente calidad, de excelente sabor, y que con la transformación, el valor agregado que cada restaurante imprime con sus recetas, pues tenemos una gastronomía que ha sido distinguida de diversas formas y reconocida por turistas nacionales y extranjeros. ¿Cómo se trabaja? Pues desde hace tiempo la mayoría de restaurantes estamos preocupados por obtener productos de buena calidad y dejando atrás las prácticas de buscar el barato y a cómo se dé el producto. La importación de otros mercados se está dejando atrás. Les voy a poner un ejemplo
Hace muchos años todos conocemos tanto en la laguna de San Pedro Lagunillas como en la de Santa María del Oro, el famoso platillo, el chicharrón de pescado. Y los consumidores, pues todos pensamos que era el pescado originario de ambas lagunas. Uh-huh. Sin embargo, no, la importación de Asia pues fue sustituyendo por barato, pero con un mal sabor, un sabor diferente al que se tenía acostumbrado, claro, a un precio muy económico, pero pues con la consecuencia negativa de los sistemas acuícolas intensivos que hoy, ante un mercado más exigente y dispuesto a pagar un precio justo por platillos de mejor calidad y sabor, pues se empieza a optar por las otras especies que tenemos acá. Ambas siguen compitiendo una con otra, pero quienes buscan calidad encuentran en estos pescados y mariscos de la región pues un sabor sin igual. Eso nos ha ayudado a buscar con las cooperativas o con los proveedores que están aquí en Tepic, que son, o bien que son sucursales de la U de Pescadores en San Blas o de otras cooperativas, pues tener mejores productos. Caso personal, los mariscos no son la especialidad. Tenemos un restaurante argentino hace 20 años y ahí sí tuvimos necesidad de recurrir a proveedores que no se encuentran en la región. En este momento estamos abiertos a la posibilidad de encontrarlos. Son varias las causas, entre ellos la falta de un rastro TIF que garantiza inocuidad, pero en sustitución encontramos, no tan lejos, en Sonora, uno de los grandes productores con una crianza de muy, muy buena calidad que hoy se exporta a varios países. Entonces, en general el consumidor busca un producto de calidad y en nuestro estado, Nayarit, encontramos una riqueza para poderlo obtener. De principio creo que esta es la primera ventaja que tenemos todos nosotros, los dedicados a la gastronomía, poder ofrecer sin tener que recurrir a lugares muy lejanos y encontrar buenos productos. Sí. Listo. Primero que todo, hay que tener en cuenta, quiero contarle que nos ven en más países. Entonces, aclaro para los otros países donde nos ven, el rastro es lo que en muchas partes se conoce como el matadero. ¿Sí? Porque, o sea, se lo digo porque sí. Yo aquí muchas veces escuché hablar del rastro y no tenía ni rastro de qué significaba. Sí. ¿Sí? Entonces, algunos van a escuchar y se van a quedar volando con... Sí. Bueno, ahora, listo, entendemos precisamente darle este proceso pues a la economía, al aprovechamiento de todos los recursos, el interés que hay en este momento o la preponderancia que hay por la calidad más que por bajos costos, ¿sí? Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención aquí en México, y ya que estamos hablando de economía circular y la importancia que tiene el conseguir productos de buena calidad, es que aquí en México todavía se maneja mucho material de contaminante. Y de poca calidad aparte. Yo no me fijaría tanto por la calidad en cuando es un material que va a contaminar, pero me refiero a que, por ejemplo, uno puede encuentra en toda parte, en la calle, en las taquerías, pues te van a servir un plato cubierto con una bolsa plástica. ¿Sí? Está muy bien, y te lo digo de la calidad porque en ese momento yo no veo si el plástico es bueno o es malo. Es contaminante, ¿sí? Y yo no le veo sentido a eso. Sé que pues le facilita al restaurante, al puesto, poder mantener sus platos limpios, pero pues ahí vamos a mirar, o
sea, el costo de contaminación que estoy generando con eso frente a otro proceso que puede ser. Y Disculpe, para aclararte la idea, y ahí sí escucharte. Los popotes, o pitillos, o pajillas, ¿sí? Por ejemplo, es algo que desde hace muchos años yo no veía, hasta que llegué a México. Y en México se ve en toda parte, ¿sí? Incluso yo soy de los que llega a algún restaurante, a cualquier sitio, y cuando pido la bebida, sin popote. O sea, yo tengo que advertir, mientras que en otros países el cliente solicita en un caso necesario, ¿sí? Entonces, aquí se maneja mucho producto contaminante del medio ambiente, y es como a veces no lo entiendo, o sea, no sé por qué la persona tiene necesidad de solicitar estos elementos cuando las cajas de Unicel, los vasos de Unicel y Copor para otras partes, ¿sí? Eso es muy contaminante. Entonces, por ejemplo, un caso, en Colombia se presentaron hace unos años, se quiso vender café, y se volvió en todo el país, en las calles y todo eso, y lo servían en el vaso de este material. Pero al poco tiempo se comprobó que el café caliente, al contacto con este material, con este Unicel, comienza a producir un veneno. Produce, al degenerarse, produce un compuesto que es veneno para la sangre. Y rápidamente desapareció. ¿Sí? Allí en toda parte se encuentra. ¿Sí? Va a comprar un aguas de la Michoacana, y está el vasito. En cualquier parte siempre le van a dar uno el vaso de Unicel para llevar un producto a la casa. Me empacan los restos, por favor, lo que sobra, la caja de Unicel. Entonces, ¿cómo la economía circular se enfrenta a este tipo de materiales, y qué pueden hacer los restaurantes para contribuir al medio ambiente, tratando de cómo manejar estos materiales? Sí, bueno, como antecedente, fue aprobado por el Congreso de Nayarit a propuesta de Movimiento Ciudadano hace unos años, y obviamente respaldada por los demás grupos parlamentarios, una ley para la sustitución de estos desechables de un solo uso. Ya somos un número muy, muy grande de restaurantes dentro de la economía formal. Desafortunadamente está esta otra parte de los puestos que, por una necesidad de venta con un margen más pequeño de ganancia, con precios muy por debajo de lo que significa poder hacer frente al cumplimiento de todas las ordenanzas o de todas las leyes, pues todavía lo siguen usando. Así es que se sustituyeron estos plásticos, y hoy podemos acudir a comprar, previo conocimiento, por supuesto, y con un costo más elevado, sin embargo, pues con un beneficio más grande para todos, ¿no? Los que puedan ser reutilizables o compostables. Entonces, también existen otras alternativas. Algunas de ellas son importadas. Hay productos europeos que se pueden conseguir aquí en México y que cumplen con normativas europeas en cuanto a su obtención, que sean de plantaciones, de celulosa, etcétera, ¿no? Algunos restaurantes lo están haciendo, son un número todavía incipiente, podríamos decirlo. Sin embargo, ya existe en muchos de nosotros esa posibilidad. Las pajillas, los popotes, se entregan previa solicitud, no los brindamos. Hubo una campaña muy grande, sobre todo en la zona de Riviera Nayarit, los municipios de San Blas, Compostela y Bahía de Banderas, que componen la Riviera Nayarit, en donde era común ver leyendas en los restaurantes que decían pídelo sin popote. ¿Por qué? Porque todos estos restaurantes al lado de la playa contaminan mucho, y además no permiten que los esfuerzos que se hacen desde los sectores público y privado para certificar las playas con bandera blanca, es decir, con normas de calidad
o europeas o mexicanas, eran reprobados por encontrar estos desechos enterrados ahí entre toda la arena y ahora que entró en vigor la nueva ley sobre el tabaquismo, pues igual, colillas de cigarros tiradas en la arena de la playa, y pues esto no impedía. Entonces, sí se ha hecho un esfuerzo, estamos comprometidos en el sector, somos muchos los restaurantes que estamos utilizando productos que se puedan reutilizar y que tengan una calidad, aunque sean más costosos. Y no se los hemos trasladado al cliente. Desafortunadamente la pandemia hizo que priorizáramos como sociedad, como humanos, como especie, nuestra supervivencia a costa de lo que fuera. Pudimos observar muchos ejemplos, pero uno de ellos fue el estar pidiendo y comprando productos empacados de forma tan irracional, porque pues para una pequeña porción de algo, un platito, y para otro, y cuando de y una playa forma para todo. Sí, entonces, bueno, esto nos hizo ejemplo, sirvió para algunas cosas, ejemplo, el que a cada quien le dieran, cuando se permitió volver a los establecimientos, una salsa y que fuese individual, entendiendo que era una comida de negocios o que no era entre familiares, pues cada quien tenía su salsa envasada en un recipiente de 1 onza. Por un lado, los restaurantes se generó más desperdicio, sin embargo, por otro, nos pusimos a pensar todos en el desperdicio. Ahí empezamos a ver situaciones y empezaron a cambiar las cartas, los menús empezaron a cambiar ante la poca afluencia también de comensales. Empezamos a trabajar con mayor creatividad en cartas que no fueran tan variadas en las materias primas necesarias, con algunas bases y luego con combinaciones y creatividad. ¿Eso qué hace? Que el mayor problema de desperdicio de comida, esto es, digo, en sociedades más consumistas como la norteamericana, la estadística de la comida que se tira en un restaurante es altísima. En el caso de México, tradicionalmente las familias decían, no desperdicies desde niño, hay que acabarse lo que venga en el plato. Capaz de que por ahí tenemos la obesidad, pero la verdad es que nos ayudó mucho la pandemia también a buscar la otra cara. Por un lado, sí fue el aumento de los plásticos, hoy que se está volviendo ya una normalidad, terminó la crisis de esta pandemia, y entonces sí nos quedaron enseñanzas de trabajar más eficientemente, reutilizar algunas cosas. No es fácil, porque de todas maneras debe estar presente el tema de inocuidad, pero el no tener tanto desperdicio y sobre todo ofrecer a los comensales ya no estas porciones grotescas, sino, ¿por qué? Porque no iban a ningún lugar, o sí, de repente alguien decía, ¿me lo das para llevar? Un desechable más. Entonces, hoy en general se sirven en porciones menores, con materiales que puedan ser reutilizados, y en algunos casos más, seguramente uno de los platillos muy tradicionales de México, como lo es el pozole, podrán ver que la gente llega con su olla. Y entonces, superado este tema de la pandemia, pues los negocios reciben nuevamente la moda del termo, ahora en diferentes marcas y con el nombre de cada uno, pues también ayuda a que no se desperdicie, que no se use tantos ciertos materiales. ¿Qué nos puedes aportar? Sí, pues no, precisamente acaba de dar el clavo con sus comentarios, licenciado, de un montón de elementos, destacando solo los más relevantes. Usted hablaba de cómo tenemos aquí en Nayarit una ventaja, de que la materia prima está disponible, y esta reducción en las cadenas de distribución es un ahorro energético, porque ya no estamos contaminando, porque ya no hay transporte, porque segundo, la calidad del producto al ser directa, pues obtienes mayores beneficios. Y este es un asunto del por qué la economía circular se relacionaba tanto con la restaurantería, porque normalmente el costo lo vemos en productos
que no necesariamente nos afectan, pero la comida es algo con lo que nos estamos envenenando. Tú lo dijiste con los platos en aquellas taquerías informales que te dan en plástico. No sabes si es de calidad sanitaria, alimentaria, sí, con grado alimenticio, y entonces estás comiendo microplásticos que te están enfermando. A lo mejor sí te salen los tacos más baratos, 5 por 30, pero ¿qué estás haciéndole a tu cuerpo, verdad? ¿A costa de qué? Y ahí es donde está el verdadero costo. Sí. Bien, pues en este orden de ideas de la economía circular y cómo impacta con nuestra alimentación, de ahí parte pues esa necesidad y ese valor que los consumidores implementan. Usted mismo lo dijo, las nuevas generaciones ya están volteando a ver a que sus productos pues sean a lo mejor tal vez orgánicos, tal vez que no les engorden tanto, que sean más saludables, etcétera, etcétera. Entonces hay un cambio de los valores, y este cambio de valores en la sociedad también tiene que verse reflejado en la economía, porque ¿de qué me serviría a mí como negocio? Quiero pensar, tener las mejores intenciones del mundo, hacer el negocio más sustentable del mundo, si no va a haber mercado que me compre. Entonces, ¿dónde voy a generar estos procesos? Y ese es el punto fino de la economía circular. Es revisar entonces qué podemos hacer para aprovechar cualquier estas buenas voluntades, pero incorporándolas en la dinámica económica. Licenciado, quisiera preguntarle, por la experiencia gubernamental que usted ha tenido, ¿qué papel desempeña entonces la dinámica legal o la dinámica normativa que se imprime? Porque es bastante, en realidad, tantas revisiones que se les hacen, pero ¿qué impacto tienen específicamente en estos temas de salubridad y sostenibilidad? Normalmente las políticas públicas del gobierno vienen orientadas en el tema de gastronomía a dos vertientes, al tema de inocuidad, temas sanitarios, y por el otro el tema laboral. Uno más es el tema impositivo. Pero sí se ha trabajado desde diversas instancias en educar al consumidor. Son varias las instituciones que están más al cuidado, los laboratorios que tiene Profeco, por ejemplo, y hoy lo hemos visto, ya los productos no solo están etiquetados con sellos, sino también dicen producto mitad lácteo, mitad no lácteo. Con las leches, antes todos decían leche y con una vaca dibujada, pero olvidando que tenían grasa vegetal, ¿no? Entonces, lo mismo con las mantequillas, y esto ha ido poco a poco permeando en el consumidor para darse cuenta que existen estos productos y que la calidad es distinta. Por ahí hay esfuerzos de algunas dependencias poco a poco en regular, más allá de lo sanitario, volvemos al tema de los rastros frigoríficos o mataderos, diferentes nombres en Latinoamérica, para que no se agreguen, que no se procesen los alimentos como la carne que compramos. Hoy yo creo que muchos de nosotros no nos habíamos percatado, o aún no lo hemos hecho, que el corte más famoso que hay en México, creado por allá en Nuevo León, en Monterrey, la arrachera, es aquella que nos servían nuestras madres hace muchos años, y no era asada, sino era un producto que tenía que estar en la olla express por varias horas para lograr ablandarlo. Es la famosa arrachera. La arrachera, y antes se hacía en salpicón o de carne deshebrada, la faja. Un músculo que cubre el abdomen del animal y que es muy, muy duro. Pero gracias a los procesos de ablandamiento artificial y mecánico, pues es como se volvió tan popular. Pero hoy, al leer un poco el tema de marinado, nos podríamos dar cuenta que no es un corte natural, que tiene un proceso, que tiene ablandadores como la papaína, son enzimas, y que entonces no estamos comiendo algo normal. Poco a poco ya la autoridad está prestando atención a esto, y eso va logrando que se advierta al consumidor, y el consumidor finalmente lo va buscando. Todavía es difícil que un restaurante en este sentido haga su publicidad en base a esto. Son más las modas, y por otro lado el gran interés
y el orgullo que sentimos los mexicanos, estamos en este momento hablando de Nayarit, ¿verdad? Los nayaritas, por reconocer en nuestros productos la calidad. Somos muy nacionalistas y por eso estamos volviendo a voltear a ver los maíces criollos. Aquí tenemos la variedad Jala, por ejemplo, y comerse una buena tortilla, ya no del sobrecito aquel que viene procesado, sino del maíz y de un maíz criollo. Está, nada más como mero comentario, un restaurante considerado el número 11 del mundo, número más, número menos, en Buenos Aires. Es una parrilla, se llama Don Julio, el lugar, y ellos, dentro de su menú, además de carne, los jitomates los llevan con semillas criollas que son provenientes de México. Entonces ellos llevan las semillas, lo siembran allá en Argentina en alguna quinta y después lo llevan a la mesa del restaurante. Y bueno, pues eso es el complemento ideal de una buena carne. Entonces nosotros acá las tenemos. Alguien más les dice que son las semillas Heirloom, eso, un nombre simplemente, son variedades autóctonas de México. En el altiplano hay muchas, aquí en Nayarit también tenemos, y en la zona de Riviera Nayarit hay 2 o 3 productores donde podemos encontrar estos jitomates que no son de la forma que estamos acostumbrados, así esférica, bonita, pero el sabor es lo que se tiene. Entonces, sí hay un trabajo de varias dependencias en fomentar estos productos. Obviamente, las cuestiones económicas son las que inciden mucho en que no son consumos masivos. Pero se está generando a través de la compra de esos maíces y de comprar 1 kilo de tortilla, es más, ni siquiera a veces por kilo, sino por pieza, pagar 4 o 5 pesos por una tortilla, pero el productor que no puede tener rendimientos de 15, 18 toneladas, porque no son cultivos masivos, no son las semillas transgénicas de maíz, sino son producciones de 2, 3 toneladas por hectárea. Bueno, entonces empiezan a percibir un pago justo. Y así es como poco a poco, a través de ese trabajo conjunto de sociedad, de productores, de empresarios, se va logrando. Creo que eso podría responder un poco en cuanto a los trabajos que se tienen desde el gobierno, pero no existe la obligatoriedad de comprar de tal o cual lugar, solamente en temas sanitarios. Bueno, entonces hablamos de que ya pues hay como un conjunto de normas, de entidades tratando de trabajar pues por una calidad, por un manejo sostenible, buscando pues todo esto que queremos en el momento. Desde tu investigación, Rigo, de tu investigación de economía circular, ¿qué futuro ves tú, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir el licenciado, qué futuro ves tú para el sistema restaurantero? No sé si lo puedas aplicar para todo el estado o si se pueda ampliar más o solamente para Tepic. Bueno, por las condiciones metodológicas, pues no era una generalidad, sin embargo sí demuestra ciertos elementos. La muestra fue bastante variada de giros. Aquí el restaurante del licenciado que fue parte era de cortes, pero también había de mariscos, hubo de otro tipo de productos. Entonces, lo que yo podría identificar es exactamente lo que el licenciado ya mencionó desde su conocimiento de esta trayectoria de 20 años. Hay ciertos rasgos que se están identificando en la restaurantería específicamente, que ya están llevando a cabo acciones por sí mismos, ni siquiera es porque sea obligatorio, porque como efectivamente dice, a este momento no hay una obligatoriedad, es más bien por una conciencia particular. Pero no lo están integrando. Hablando en la generalidad, ¿verdad? Hay excepciones. No lo están integrando dentro de su dinámica productiva. Por ejemplo, muchos dicen, sí, yo compro en el mercado local, yo compro con productores directamente. Eso ya está fomentando la reducción de emisiones. Pero ya cuando llegas al proceso de preparación,
No todos los restaurantes, como sí lo especificaba el licenciado, que buscan formas de que se genere menor desperdicio. Todavía hace falta esa conciencia. Y otra parte en el tema de los plásticos que hablábamos hace un momento. No todo en economía circular es el manejo de plásticos, pero sí es una parte importantísima, porque hay que entender dos cosas. Uno, los productos que tenemos deben de, en términos de economía circular, garantizar que se puedan volver a aprovechar, o evitarlos, ¿verdad?, para poder generar residuos. La cuestión aquí es de que muchos restauranteros, y seguramente si se aplicara a otros giros, no están viendo un potencial de ingresos en esas unidades económicas que se podrían generar adicionales a su giro principal. Por ejemplo, la gran mayoría de los restaurantes utilizan limón. Aquí en Nayarit pues es un producto, ya lo dijimos con David, es un producto único. Sin embargo, el limón tiene unas propiedades que si la combinas con el vinagre, y eso es conocimiento de toda la vida, haces un desengrasante perfecto para poder limpiar tus superficies. Prácticamente ningún restaurantero está aprovechando. Se les preguntó si en algún momento, y hubo algunos destellos en algunos casos, que sí había personas de academia, curiosamente, que se acercaban para hacer estos productos. Eso por decir uno de mil ejemplos. Otros serían los desperdicios. Dicen los restauranteros, o al menos los de la muestra, me explicaban, sí, yo voy a separar la basura y lo hago porque incluso me fomenta, me ayuda a mi protocolo sanitario. Aquí al interior es necesario, hay división. Pero cuando la recoge el camión de la basura se la lleva todo para el mismo lado y entonces pues ¿a qué estamos jugando? Entonces todo ese esfuerzo, todo ese interés queda suelto cuando no se habla de manera sistémica y esa es la parte que es importante considerar en economía circular, que es un proceso como tal para que sea economía en el que no solo influya, que no se le cargue la mano solo al empresario, que no se le influye solamente a ellos, sino también al consumidor por la responsabilidad que tenemos de desperdiciar alimentos o al gobierno de qué está haciendo para vigilar esa parte. Entonces, a manera muy breve, eso es lo que se... Le interrumpo. Con lo que hablaba el licenciado, igual están todas estas entidades de gobierno que están vigilando y colaborando por calidad, por sustentabilidad, por todo esto. ¿Sí? Tú hablas de los restauranteros tratando de acondicionar el manejo de productos de desperdicio para cumplir con su reglamento interno y con un reglamento externo, ¿sí? No necesariamente. A lo mejor interno sí, porque externo... Pero no es externo. O sea, no está la ley diciéndoles tienen que manejar los desperdicios de esta manera. Ya. Es que yo estaba entendiendo al revés, que sí había una ley para esto, y entonces cuando llega el carro de la basura, me dice, o sea, ¿cómo así? Una ley para que lo hagan, pero la otra entidad de gobierno no... Ahora, sí quiero destacar que como la ley lo que sí obliga a los empresarios en general es a utilizar servicios de recolección particulares o por convenio de negocios en el municipio, estas entidades privadas sí están aprovechando, o sea, sí tienen un tratamiento para estos desperdicios. Para esos desperdicios. Sí, o sea, pero no porque sea una obligatoriedad, sino porque están viendo esa oportunidad de algo que no se está aprovechando. Sí, oportunidad de negocio como tal y contribuir. Okay. Sí, es que yo estaba entendiendo como al revés, de que habían leyes para esto, pero, o sea, leyes, pero en este otro punto se quedan a ciegas. Sí. Okay. Yo quisiera agregar un tema que también es de sustentabilidad y de gran importancia para toda la sociedad de Tepic, por ponerlo así, es el manejo de las aguas residuales de los establecimientos. Con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nayarit, a través de su laboratorio, somos varios los restaurantes que estamos cumpliendo con la evaluación trimestral de las aguas que se vierten al drenaje público, en conjunto con el CIAPA. Y hemos demostrado con estos monitoreos y con LANIA, pues el laboratorio que tienen ustedes, sí, a través de los resultados de que no somos los causantes de la contaminación del río Mololoa.
nos sentimos complacidos en demostrarlo y creemos que vamos por buen camino. ¿Qué estamos haciendo detrás? Bueno, pues desde el inicio de varios restaurantes se colocaron las trampas de grasa. Los que no lo habían hecho antes lo han hecho en la actualidad, y hoy se manejan un sinnúmero de productos, desde la recolección manual de la grasa que se acumula o el uso de enzimas que se comen la grasa. En fin, hay varios procedimientos, pero sobre todo hay un compromiso, y se ha estado viendo. Sin embargo, todos estos esfuerzos representan un costo importante para cada negocio, que al final es mínimo si consideramos cuál es el beneficio. Tener un río limpio. El problema en general que existe en el país, me atrevo a decirlo, es que habemos dos mundos paralelos: el mundo del restaurante formal y el del informal. En uno se aplican las normas que son producto de una legislación apoyada por asesores expertos, o sea, es decir, nuestras normas oficiales mexicanas están muy bien diseñadas, compiten contra cualquier norma europea o americana, pero si solo se aplican a un grupo tan pequeño y en ocasiones selectivamente con intereses distintos, pues y no se aplican al grueso, pues no se obtiene el resultado. Vuelvo a poner el ejemplo del agua, somos aproximadamente 300 restaurantes los que estaremos ahí vigilados. Hemos demostrado que estamos cumpliendo, pero existen otras miles de unidades de negocio que se dedican a la producción de comida. Unas son visibles, otras son invisibles porque lo hacen en la informalidad, pero pues de ellos no se sabe. Entonces, para que haya un resultado bien visible en todos lados, pues sí se necesita que la ley, como está contemplada, se aplique a todos, y que el tema económico no sea el impedimento o la justificación para que la autoridad voltee a la izquierda o a la derecha y no vea el problema, ¿no? Sí, porque por ejemplo, con estas trampas de grasa, algo que me parece genial, que es algo que no es obligatorio. Según estuve viendo hace poco, no es obligatorio que los restaurantes lo tengan, pero pues el que quieran utilizarlo, el que lo estén utilizando, es algo muy bueno. Pero pues aquí uno se pone a revisar, cuando se pone a mirar o a confrontar. O sea, está el restaurante que utiliza productos de calidad, un aceite diferente, un aceite vegetal, tiene trampas de grasa y está manejando frente al puesto de la calle que utiliza la grasa más económica. Y una y otra vez. Sí, la reutiliza, y todo esto va a las coladeras y no hay trampa de grasa. Bueno, hay una trampa de grasa para un sitio donde la grasa va a ser mínima, y en el sitio donde sí la contaminación por grasa va a ser imposible. Pero sí es de destacar eso. Sí me llamó mucho la atención eso, sí me pareció muy de destacar el uso de las trampas de grasa, que se está promoviendo sin una obligatoriedad. Yo tengo un problema con las palabras largas justo cuando estoy aquí. En otra parte las digo bien, Pablo, pero aquí sí. Pero estamos en confianza. Fíjate que el tema del agua también es un tema pocas veces hablado, no solo en sustentabilidad, sino en economía circular, pero es parte importante, y la necesidad voltea a ver nuevos procesos. Algunos restaurantes, me tocó visitarlos, incluso tienen sistemas, por más rudimentarios que parezcan, de acopio de agua de lluvia, o inclusive con el tratamiento de las aguas residuales que usted mencionaba, con enzimas, se permite que esta agua pueda utilizarse, si no, a lo mejor no para consumo humano, pero sí para aprovecharse en otros medios. Y en un lugar, al menos aquí en Tepic, donde batallamos bastante con el agua, y gran parte de México es así, y creo que mundialmente la crisis hídrica es un fenómeno que se está dando, pues la necesidad está obligándonos a buscar formas innovadoras, no solo de subsistir, sino de aprovechar lo poco que tenemos en la dinámica.
que perdón, ya nos quedamos callados. Pensé que iban a hablar. Sí, y precisamente hay un tema enorme. Aquí lo que me gustaría destacar, otro elemento, si bien les parece, es estas redes, ya no solamente de incorporación tecnológica, sino cómo funcionan estas redes de los negocios que se apoyan con otras unidades para complementar aquello que a lo mejor no tienen. Quiero destacar el papel muy importante, y no porque el licenciado esté aquí, sino porque lo he mencionado en presentaciones de resultados, que sin que lo anden pregonando, muchos restaurantes de Tepic están donando alimentos. Y eso parece ser algo que dijeras, ¿y eso qué? Pero es importantísimo. Si hablamos que en México hay unos niveles de pobreza tremendos, donde principalmente la carencia o la suficiencia de alimentos es un problema, pero por otro lado tenemos, de manera general, no solo industria restaurantera, de manera general nuestro sistema de producción desperdicia 1/3 de la producción de los alimentos a nivel mundial, pues entonces estos restauranteros que están viendo la forma, a lo mejor sencillamente sin pregonarlo, de apoyar con estos alimentos, pues entonces ya se estás contribuyendo, estás generando estas relaciones donde, por una, los productos no se van a tirar, y ojo, no estoy hablando del platillo que dejan los comensales, no, sino a la materia prima, pues que le están donando, o a veces con platillos completos, a estas organizaciones que al menos en Nayarit no están tan consolidadas. Esa parte creo que sí valdría la pena considerarlo. Es decir, llega la persona, pide al restaurante un apoyo, el restaurante lo da con mucho gusto y se entregan a orfanatos, a casas de migrantes, a lugares que realmente lo necesitan, al hospital civil, me tocó en algún caso, pero hace falta un poquito más de que se vea esos mecanismos de apoyo, no solo en los restaurantes, sino en otras unidades de negocio. ¿Tú cómo puedes relacionar eso al desarrollo? O sea, ¿cómo esto contribuye al desarrollo local? Claro, porque estamos hablando de dos problemas claves. No se está desperdiciando y estás fortaleciendo con alimento, que es la base de nuestra vida, de todo, pues que se siga pues apoyando. El desperdicio de alimentos es un tema, es otro punto y aparte, que sería otro tema. Si no te pido que te pedía precisamente que aclares eso, porque tal vez para muchos no lo pueden relacionar, no entienden el colaborarle a las demás personas con este tipo de ayuda como parte de desarrollo. Sí. ¿Sí? Y creo que sí es importante tener en cuenta esto como un factor de desarrollo. Sí, porque hablamos de calidad de vida, precisamente. Sí, listo, muy bien, muchas gracias. ¿Algo que quiera adaptar para concluir, doctor, licenciado? Bueno, agradecer el esfuerzo que ha hecho la universidad, reconocerles como parte de la sociedad nayarita, del sector empresarial al que pertenezco, lo valioso del trabajo de los académicos, no solo en la formación de los estudiantes que en el caso de gastronomía o de otras carreras llegan a los restaurantes, sino de las áreas de investigación que tiene la universidad. Acabo de mencionar el laboratorio Lania a través de la toma de muestras de aguas residuales, pero aprovecho, en la pandemia la universidad fue la guía y fue la única que tuvimos los nayaritas para medianamente, en un principio, ante un problema nuevo para la humanidad, como lo fue el COVID, tener una guía de qué hacer. Los restaurantes fuimos asesorados por el doctor Iván Girón a los primeros días de la pandemia, antes que se decretara el aislamiento obligatorio que tuvimos durante unos días. Se nos asesoró, estuvimos aquí en las instalaciones de la UAN en una plática. Obviamente nuestra orientación académica y formativa pues no es en el área de inmunología, pero a través de ustedes, de la universidad, se nos hizo comprender el tema de los virus y se tomaron decisiones que en ese momento
en ninguna otra área se estaban tomando. Y fue gracias a la universidad. Yo creo que la pandemia nos hizo voltear a ver y a reconocer que sin los académicos, sin los investigadores, pues difícilmente podemos sortear las dificultades que tenemos. La sustentabilidad es el otro ejemplo, ¿no? Y también ustedes tienen un área especializada, investigadores que han estado monitoreando nuestros ríos, el tema del medio ambiente, lo acabamos de manifestar, calidad del aire, etcétera. Entonces, pues aprovecho y agradezco a la rectora y a los investigadores y a todos ustedes, pues que son quienes nos pueden orientar para mejorar. Fíjese que hay una frase, ya para concluir, de dos investigadores en temas de economía circular, Michael y Braunga, que decían que a los investigadores en el mundo en general se les paga normalmente por encontrar problemas, pero no soluciones. Y el hablar de economía circular es un interés genuino por tratar de buscar una solución. Probablemente no sea la solución, pero sí es una solución, un granito de arena para solucionar ante este escenario de crisis, de escasez, de cambio climático y de problemas que si no buscamos involucrarlo dentro de un aspecto sistémico en nuestra sociedad, pues simplemente no va a suceder. Con buenas voluntades nos vamos a quedar cortos si no hace falta integrarlo en nuestra forma de vivir, de actuar y de relacionarnos para que esto se mantenga, porque simplemente no hay de otra. No, pues igual para concluir, yo creo que aquí aprendemos mucho sobre el tema de los restaurantes, sobre el manejo que se da hacia la economía, hacia la contribución a la economía de la región, del país, incluso se puede hablar, ver todas estas diferentes vertientes que tiene, el apoyo pues a las personas más necesitadas, el manejo de desechos. Y no queda nada más que darle las gracias a ambos, Rigo por su estudio, que yo sé que va a aportar mucho. Licenciado, muchas gracias porque nos aclara mucho y pues igual algo tan simple como el tener a una persona fuera de la universidad aquí participando con nosotros, pues es algo que de verdad nos llena de gusto. Y esperamos pues, que en alguna otra oportunidad pueda acompañarnos y seguir apoyándonos en todo entre todos. Con gusto. Muchas gracias. Y aclarar que usted dijo que se ha apoyado con los universitarios, pero realmente ustedes, quienes viven la dinámica, nos enseñan más a nosotros y tenemos mucho que aportar. Muchísimas gracias. Licenciado Eulaulio, empresario del restaurante El Quincho y algunas otras unidades. Paulo, muchísimas gracias. Igual, aquí seguimos y pues igual el tiempo se acabó, como siempre, pasó volando. Agradeciendo nuevamente a la Radio One, a la universidad por este espacio que nos brinda, nuestro máster de sonido, Antonio, y hasta una próxima. Gracias.